Cámaras secretas, ataúdes imposibles y ciudades perdidas bajo las pirámides. ¿Qué pasaría si los misterios más extraños de Egipto aún estuvieran enterrados bajo ellas? Algo extraordinario ocurrió dentro de la Gran Pirámide de Giza. Los científicos utilizaron un método de física de partículas llamado escaneo de muones para observar las profundidades del núcleo de la pirámide. Lo que encontraron sorprendió a todos. Un vacío enorme y completamente desconocido justo encima de la gran galería. No es solo una grieta o hendidura. Es una cámara de casi 30 metros de largo, oculta en piedra sólida, intacta durante más de 4000 años. Nadie ha entrado. Ninguna herramienta la ha alcanzado. Ningún robot ha podido ver lo que hay dentro. Está completamente aislada de los pasillos conocidos. ¿Por qué se tomarían los antiguos constructores la molestia de ocultar un espacio tan grande sin dejar una sola pista en ningún texto o grabado antiguo? Algunos creen que esta cámara podría ser la verdadera sala funeraria del faraón Keops, aún intacta y llena de tesoros inimaginables. Otros dicen que podría ser un señuelo, parte de un sistema de seguridad mayor destinado a confundir a los ladrones de tumbas. Y luego están las teorías más atrevidas, las que sugieren que este espacio nunca fue destinado a los humanos, que podría albergar algo más antiguo que la propia pirámide, algo oculto a propósito. La estructura y la ubicación de la cámara no se ajustan a ninguna lógica arquitectónica conocida. Es como si se hubiera insertado en el plano de la pirámide en el último momento, o se hubiera dejado allí para alguien en un futuro lejano. Parece menos un error y más un mensaje esperando ser descifrado. El misterio ha captado la atención de científicos, teóricos de la conspiración y aventureros por igual. Ni siquiera Hollywood podría inventarlo. Es como algo salido de Indiana Jones. El hecho de que en 2025 aún no sepamos qué hay dentro del monumento más famoso del mundo es una locura. Egipto aún no ha permitido la excavación. Algunos dicen que es para proteger el sitio. Otros susurran sobre secretos demasiado peligrosos para perturbarlos. Una cosa está clara, lo que se esconde dentro de esa cámara podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la Gran Pirámide y tal vez sobre el propio antiguo Egipto. En una de las tumbas menos conocidas de Giza, los arqueólogos descubrieron algo que no debería estar allí, al menos no donde lo encontraron: un sarcófago de granito rojo de varias toneladas de peso, tallado con tal precisión que parece haber sido moldeado con herramientas que aún no podemos explicar del todo. Y aquí está la peculiaridad. El granito rojo no es originario de Giza. Proviene de Asuán, a casi 800 kilómetros de distancia. Y mover algo de ese tamaño a través de terreno desértico hace más de 4000 años. Eso es un misterio en sí mismo. Lo que es aún más extraño es que la tumba en la que se encontró es modesta, sin jeroglíficos, sin grandes decoraciones, nada que sugiera un estatus real. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de colocar un sarcófago de granito de alto nivel en un sitio que no está a la altura de su valor? Algunos creen que fue reutilizado u ocultado deliberadamente. Otros sospechan que fue colocado allí como parte de un encubrimiento para un entierro mucho más antiguo. Luego está la artesanía. La tapa encaja tan perfectamente que ni siquiera se puede deslizar una cuchilla dentro. Las marcas de herramientas son casi inexistentes. Se siente más como mecanizado que como cincelado. Este nivel de precisión es algo que los constructores modernos asocian con equipos guiados por computadora. ¿Cómo lo hacían los antiguos trabajadores con herramientas de cobre y martillos de piedra? Las teorías van desde técnicas antiguas perdidas hasta influencias externas. Sí, incluyendo visitantes del más allá. Y justo cuando piensas que no puede ser más extraño, se conecta con otro enigma tallado no en piedra, sino en las estrellas. A unos 600 kilómetros de Giza, grabado en el techo del templo de Hathor en Dendera, hay un círculo de piedras que sigue desconcertando a los académicos. El zodíaco de Dendera no es solo decorativo, es una carta astronómica. Pero muestra constelaciones, patrones de estrellas y figuras que no se alinean con la típica tradición celestial egipcia. De hecho, algunos de los símbolos celestiales parecen provenir de tradiciones babilónicas, griegas e incluso desconocidas. Se cree que representa el cielo en un momento muy específico en el tiempo. Algunos investigadores argumentan que muestra una alineación planetaria que no ha sucedido en miles de años. Otros creen que marca un cataclismo o el renacimiento de una civilización perdida. La carta incluye símbolos de Aries, Tauro, Leo y extraños discos alados. Algunos dicen que incluso un cometa. ¿Qué se suponía que realmente debía rastrear? El diseño tiene una precisión inquietante. Algunos estudiosos creen que se trataba de una especie de mapa celeste codificado, posiblemente vinculado a alineaciones de pirámides o incluso a portales celestiales. Los teóricos alternativos van más allá, afirmando que demuestra que los antiguos egipcios tenían acceso a un conocimiento mucho más profundo que su época, quizá incluso a datos astronómicos transmitidos de civilizaciones prehumanas, ya sea un calendario religioso, una advertencia cósmica o algo completamente distinto. Algo está claro, el zodíaco de Dendera se siente menos como arte antiguo y más como un mensaje escrito en el lenguaje del universo mismo. Y curiosamente, podría tener algo en común con otro misterio egipcio, unos ojos que parecen ver en la oscuridad. Escondida en las oscuras cámaras del Templo del Valle, cerca de la Esfinge, los arqueólogos descubrieron una estatua evocadora. Se trata del faraón Kefren, tallado en diorita sólida.
Pero lo que realmente llama la atención son sus ojos. Originalmente incrustados con cuarzo y cristal de roca, no eran solo decorativos. Con poca luz, reflejaban la luz de forma misteriosa, dándole a la estatua una apariencia viva. Los historiadores afirman que simbolizaba la visión divina, pero ¿cómo lograron cortar y engarzar piedras translúcidas con tanta precisión? Estos ojos de cristal están alineados de modo que emiten una mirada realista y brillante. Los expertos en óptica que han estudiado la estructura coinciden. Aquí hay algo más que solo artesanía. Algunos incluso sugieren que los ojos estaban destinados a captar o dirigir la luz, posiblemente como parte de un mecanismo ritualista. Este no fue un experimento olvidado. Se han encontrado estatuas con ojos similares en otros lugares, pero nunca con el mismo nivel de precisión técnica. ¿Podrían ser estos vestigios de una ciencia olvidada? ¿Una que entendía no solo la luz y la sombra, sino también cómo manipular la percepción misma? Son descubrimientos como este los que hacen que Egipto se sienta menos como una civilización antigua y más como un mundo donde las fronteras entre la religión, la ciencia y la ilusión se difuminaron, posiblemente a propósito, y estas líneas difusas continúan en las escrituras religiosas más antiguas de la Tierra. En lo profundo de la pirámide de Unas, algo extraordinario cubre las paredes. No es un tesoro ni oro, sino escritura. Miles de jeroglíficos tallados directamente en la piedra. Estos son los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos que se conocen en el mundo. Mucho antes de la Biblia, el Corán o la Torá, estas inscripciones describían el viaje del alma, los cielos y los rituales necesarios para alcanzar el más allá. Pero no son simples oraciones. Hablan de caminos estelares, escaleras serpenteantes y dioses viajando a través de portales cósmicos. Algunas secciones suenan más a una guía para navegar por el espacio que a un himno religioso, y no estaban destinados a los vivos. Estos textos fueron escondidos con la intención de no volver a ser vistos una vez que la tumba fuera sellada. Curiosamente, no siguen un orden consistente. Algunos eruditos creen que fueron recopilados a partir de tradiciones orales aún más antiguas. Otros creen que fueron cuidadosamente ordenados para formar una especie de código sagrado, entendido en su totalidad solo por los sumos sacerdotes de Egipto o quizás por alguien completamente distinto. Nadie sabe quién los escribió, sin firmas, sin autor, solo un sistema de símbolos que aún desconcierta a los traductores de hoy. Y sin embargo, parecen obsesionados con las estrellas, las direcciones, las puertas y la ascensión. Es como si los antiguos egipcios no solo intentaran honrar a los muertos, sino que intentaran enviar a alguien o algo a otro lugar. Durante décadas, los rumores de una ciudad oculta bajo las arenas de Giza han despertado la imaginación, y en los últimos años esos rumores se han vuelto más fuertes. Varios estudios de georradar realizados tanto por equipos egipcios como por investigadores independientes han detectado profundos vacíos simétricos y patrones cuadriculados bajo la meseta. No solo cámaras aisladas, sino algo mucho más elaborado. Túneles, habitaciones, espacios masivos e interconectados. Algunos investigadores creen que podrían ser los restos de una ciudad enterrada, más antigua que las propias pirámides. Las autoridades egipcias han sido cautelosas al excavar demasiado profundo. Oficialmente es para proteger la meseta. Extraoficialmente, algunos dicen que es porque no comprenden completamente qué hay ahí abajo. Un informe de 1978 insinuó una estructura de varios niveles debajo del área de la Esfinge. Desde entonces, el acceso a partes de esa zona ha sido restringido, que intentan preservar o esconder. Incluso se especula, con el respaldo de textos antiguos y escaneos modernos, que la ciudad subterránea alguna vez tuvo sus propios sistemas de agua. Una teoría sugiere la presencia de un río ahora enterrado, rico en depósitos de hierro, posiblemente de color rojo, que corría bajo estas estructuras. Muchos investigadores creen que esta ciudad podría ser predinástica, construida por una civilización cuyos registros nunca llegaron a la cronología oficial de Egipto. De confirmarse, reescribiría la historia tal como la conocemos. No estamos hablando solo de unas pocas cámaras. Este sería el mayor descubrimiento arqueológico subterráneo de la Tierra. Una ciudad enterrada bajo los monumentos más emblemáticos jamás construidos, aún a la espera de ser sacada a la luz. En el sur de Egipto, junto al Nilo en Kom Mombo, se alza un templo sin igual, dedicado al dios cocodrilo Sobek. Y justo al lado, los arqueólogos descubrieron algo que parece sacado de una antigua película de terror. Un pozo oculto lleno de cocodrilos momificados. No uno ni dos, sino docenas, algunos pequeños, otros de más de 4 metros de largo, cuidadosamente envueltos, preservados y enterrados bajo el suelo del templo. Durante siglos, este pozo permaneció sellado. Fue solo en excavaciones recientes que la bóveda se rompió accidentalmente. Dentro había filas de restos de cocodrilo colocados como ofrendas.
Algunos estaban envueltos en lino y cubiertos de resina, otros estaban adornados con marcas decorativas. Se cree que estos no eran simples animales, sino que se consideraban vasos sagrados del propio Sobek. Los antiguos egipcios creían que estas criaturas eran representaciones vivientes del poder divino, y su entierro era un ritual sagrado. Pero aquí es donde se pone aún más extraño. La ubicación del pozo era desconocida incluso en dinastías posteriores. Ningún registro lo menciona, ningún mapa lo muestra. Es como si hubiera sido ocultado deliberadamente. Su contenido sellado no solo de los saqueadores, sino del tiempo mismo. Y la cámara fue diseñada de tal manera que amortiguaba el sonido, incluso los pasos. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido utilizada en procesiones ceremoniales, donde los sacerdotes realizaban ritos silenciosos sobre estas bestias en la oscuridad. ¿Podría esta tumba subterránea haber sido parte de una tradición sacerdotal secreta oculta a la vista del público? Hasta el día de hoy, muchas de las momias de cocodrilo permanecen intactas, almacenadas en bóvedas especiales en el museo junto al templo. Los visitantes pueden verlas, pero nadie sabe realmente por qué tantas fueron enterradas en un solo lugar, o qué se suponía que debían proteger o contener. Hay algo inusual pulsando bajo la meseta de Giza y no es un mito. En los últimos años, equipos científicos que utilizan equipos de mapeo electromagnético han detectado extrañas anomalías en las profundidades del complejo piramidal. No se trata solo de peculiaridades naturales. En ciertos puntos, especialmente cerca de la Esfinge y entre la Gran Pirámide y la Pirámide de Kefren, los campos magnéticos aumentan drásticamente sin ninguna fuente visible. Es como si algo subterráneo aún estuviera activo. Las lecturas son de baja frecuencia pero estables, casi como un zumbido. Los ingenieros dicen que la energía podría ser causada por cavidades subterráneas llenas de agua rica en minerales o viejos conductores de cobre. Pero hay un problema. No hay evidencia sólida de tales estructuras donde la energía sea más intensa. Y sin embargo, los campos magnéticos persisten. Esto ha dado lugar a todo tipo de teorías. Algunos creen que los antiguos constructores usaron la pirámide como una especie de dispositivo de energía, un amplificador que funcionaba con el campo magnético natural de la Tierra. Otros afirman que el sitio albergó algo mucho más antiguo que el Egipto dinástico, una fuente de energía perdida en el tiempo. Incluso el nombre de Nikola Tesla se ha mencionado, dada la estrecha correspondencia entre sus teóricos sistemas de energía inalámbrica y la disposición y los ángulos de la pirámide. Hasta la fecha, el gobierno egipcio no ha permitido perforaciones profundas en las zonas donde se registraron los yacimientos más potentes. Los escépticos dicen que es una exageración. Los defensores afirman que la verdad se encuentra a pocos metros bajo la superficie. Sea como sea, Giza no es solo piedra y arena. Algo vibra bajo ella, y nadie parece dispuesto a explicar qué. Bajo la necrópolis de Sáqqara, en largos pasillos iluminados con antorchas, descansan 24 enormes cajas de granito, cada una con un peso de hasta 70 toneladas. Bienvenidos al Serapeum, una galería subterránea que originalmente se creyó que era el lugar de enterramiento de los toros sagrados de Apis. Pero estas cajas de piedra no encajan del todo con la historia. Son demasiado precisas, demasiado pulidas y demasiado avanzadas para las supuestas herramientas de la época. Cada caja está tallada en un solo bloque de granito. El interior es liso como un espejo. Las esquinas son más afiladas de lo que suele lograr la maquinaria moderna. Y moverlas a sus estrechos nichos subterráneos habría requerido una precisión extrema, pero no hay constancia de cómo se hizo. Algunas cajas están vacías, otras contienen residuos extraños, algunas muestran signos de calor extremo como si algo dentro se hubiera quemado o hubiera dejado rastros químicos que aún no comprendemos. Y luego está la pregunta que nadie ha respondido. ¿Por qué son tan grandes y están tan ocultas? Aunque la egiptología convencional sostiene que el Serapeum era para enterramientos de toros, investigadores alternativos sugieren que las cajas tenían un uso completamente distinto, quizá como contenedores de energía, unidades de almacenamiento para reliquias poderosas o algo que ni siquiera podemos definir. Sea cual sea su propósito, las cajas parecen completamente fuera de lugar. Son demasiado avanzadas para explicarlas solo con herramientas de cobre y fuerza bruta, y siguen yaciéndose en silencio bajo la arena. Enormes rompecabezas en habitaciones construidas para mantenerlas ocultas a la vista, quizá incluso a la mente. Cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto, afirmó haber visto algo aún más asombroso que las pirámides. Un colosal laberinto subterráneo cerca de la ciudad de Jawara. Según él, contenía más de 3000 cámaras, tanto superficiales como subterráneas, llenas de tallas, pilares y secretos. Era tan vasto y complejo que ningún visitante podría verlo completo en un solo día. Avanzamos al siglo XX. Y adivinen qué, los arqueólogos encontraron algo bajo Jawara. Usando un georradar, descubrieron una enorme estructura rectangular subterránea, más grande que un campo de fútbol, con paredes que se entrecruzaban y pasillos huecos. Pero entonces, todo quedó en silencio. El sitio fue clausurado, inundado y la excavación oficial se detuvo. Desde entonces, nadie ha podido excavar adecuadamente. Algunos creen que las autoridades egipcias se están conteniendo debido a la inestabilidad estructural. Otros piensan que hay algo ahí abajo que lo cambia todo. ¿Podrían ser los registros de una civilización olvidada? O tal vez los restos del verdadero Salón de los Registros, a menudo vinculado a la Atlántida en teorías alternativas. Quizás nunca lo sepamos.
El laberinto permanece oficialmente inexplorado y enterrado bajo capas de arena, limo y secreto, pero está ahí, y podría albergar más historia que todas las pirámides juntas. En lo profundo del Sahara egipcio, en una zona desolada cerca de la meseta de Gilf Kebir, unos exploradores encontraron una cueva que no debería existir, no en este lugar, no en estas condiciones. Se llama la Cueva de las Bestias, y en su interior se encuentran más de 8.000 pinturas rupestres, muchas de las cuales datan de más de 7.000 años. Esto es más antiguo que las pirámides, más antiguo que cualquier dinastía conocida. ¿Y qué muestran? Ese es el verdadero misterio. Las pinturas incluyen personas, animales y lo que parecen ser extrañas criaturas híbridas, seres con dedos largos, cabezas descomunales y extremidades extrañas. Algunas parecen flotar, otras parecen interactuar con objetos que se asemejan a orbes o discos. Aún más extrañas son las huellas de manos en negativo esparcidas por la cueva como sombras congeladas en el tiempo. Los investigadores coinciden en que la cueva era un lugar sagrado. ¿Pero sagrado para quién? No eran dioses egipcios, no eran animales conocidos. El estilo de las pinturas es tan diferente que parece provenir de una cultura completamente distinta, una que desapareció mucho antes del surgimiento de Egipto. Algunos científicos creen que las figuras pueden representar a antiguos chamanes en estados alterados. Otros sugieren un contacto temprano con visitantes de tierras lejanas o incluso de estrellas. Sea cual sea la explicación, la cueva sigue siendo uno de los yacimientos prehistóricos más inquietantes jamás encontrados en África. En la base de la meseta de Giza, cerca de las patas de la Esfinge, se encuentra el templo del Valle de Kefren. A diferencia de las imponentes pirámides, esta estructura no recibe tanta atención, pero sin duda debería. Está construida con gigantescos bloques de piedra caliza y granito, algunos de hasta 200 toneladas de peso. Y están ensamblados con tal precisión que ni siquiera se puede pasar una tarjeta de crédito entre ellos. Nadie sabe exactamente cómo se hizo. No hay inscripciones que detallen el proceso de construcción. No hay registros que expliquen cómo estos megalitos fueron cortados, transportados y apilados de forma tan limpia. La piedra muestra signos de un moldeado avanzado, superficies pulidas, esquinas cuadradas, juntas estrechas. Los ingenieros modernos han dicho que replicarla hoy requeriría grúas y herramientas de corte láser. Algunos creen que este templo es anterior a la pirámide que se encuentra junto a él. Los patrones de erosión en la piedra caliza sugieren que pudo haber soportado condiciones climáticas extremas, posiblemente remontándose a una época en que la región de Giza era más tropical. De ser cierto, el templo podría ser miles de años más antiguo de lo que pensábamos, construido por una civilización perdida en la historia. Y curiosamente, no se siente como una tumba ni un sitio religioso, se siente como una máquina, un edificio funcional con un propósito que no hemos descifrado. ¿Qué se suponía que debía proteger o generar? Mucho antes de que Stonehenge se alzara en Inglaterra, en medio del desierto occidental de Egipto, alguien construyó un misterioso círculo de piedras a la orilla de un antiguo lago. Este sitio se llama Napta Playa y podría ser la alineación astronómica más antigua jamás descubierta, con más de 7.000 años de antigüedad. Eso es siglos antes de las pirámides, incluso antes de la invención de la rueda. A primera vista, parece un modesto conjunto de piedras, pero cuando los investigadores cartografiaron la disposición, se dieron cuenta de que el círculo se alinea con precisión con el solsticio de verano y ciertas constelaciones estelares como Orión y Sirio, al igual que las pirámides de Giza posteriormente. ¿Fue una coincidencia o parte de una tradición mucho más antigua? Cerca de allí los arqueólogos también descubrieron megalitos enterrados, dispuestos en líneas que parecen seguir el movimiento del Sol y las estrellas. Encontraron restos humanos en fosas poco profundas, rodeados de huesos de ganado y ofrendas, lo que sugiere que se trataba de un sitio espiritual o ritual. ¿Pero quién lo construyó? ¿Y a dónde fueron? Los constructores de Napta Playa desaparecieron mucho antes del primer faraón egipcio. Algunos creen que eran nómadas que desarrollaron complejas técnicas de cartografía celeste. Otros piensan que fueron los antepasados de los constructores de pirámides, guardianes de un conocimiento perdido, transmitido en secreto. Sea como sea, este calendario del desierto insinúa una civilización que comprendía el cielo mejor de lo que jamás imaginamos. Ahora imagina estar en medio del Sahara y observar enormes vértebras fosilizadas que sobresalen de la arena. Eso es Wadi al-Hitan, también llamado el Valle de las Ballenas. No es solo un yacimiento de fósiles. Es todo un lecho marino congelado en el tiempo, lleno de restos de enormes criaturas marinas que antaño dominaban esta tierra cuando Egipto estaba sumergido. Aquí yacen los huesos de un Basilosaurus, una ballena de 15 metros de largo, con dientes más parecidos a los de un cocodrilo. Tenía diminutas patas traseras, prueba de que las ballenas alguna vez caminaron antes de nadar. Cerca hay esqueletos de Dorudón, vacas marinas, tiburones e incluso peces que se extinguieron hace mucho tiempo. Los huesos están tan bien conservados que algunos aún conservan rastros de contenido estomacal. Pero lo que hace extraño a este sitio no es solo su edad o conservación, sino la pregunta de por qué está tan concentrado aquí. Docenas de criaturas enormes, muchas yaciendo en posiciones realistas, todas reunidas en un solo lugar. ¿Fue esta una antigua zona de alimentación? ¿Un evento repentino de muerte masiva? ¿O algo más?
Hasta el día de hoy, Wadi al-Hitan ofrece una de las instantáneas más claras del pasado profundo de la Tierra. Sin embargo, se encuentra tranquilo en el desierto, lejos de las multitudes de turistas. Aquí, la naturaleza escribió su propia versión de la historia, una que antecede a las pirámides, las personas e incluso la tierra que ahora llamamos Egipto. A tiro de piedra de las pirámides, escondido tras la gran esfinge y enterrado bajo toneladas de arena, se encuentra un lugar inquietante y olvidado: la llamada Tumba de los Pájaros. Redescubierto oficialmente a principios de la década del 2000 por exploradores como Andrew Collins, este pasaje subterráneo se adentra en la roca y se abre a una serie de cámaras, completamente prohibidas para los turistas y prácticamente ausentes de las guías turísticas. Lo que se encontró en su interior planteó más preguntas que respuestas. Se cree que la tumba albergó en su día los restos momificados de extrañas criaturas aviares. No solo los típicos ibis o halcones que se enterraban comúnmente en Egipto, sino criaturas con cráneos de formas extrañas y estructuras óseas extendidas. Algunos teóricos sugieren que podrían ser híbridos sagrados o animales mutados mantenidos para rituales de culto. Otros van más allá, proponiendo que las aves no eran nativas de Egipto, ni siquiera de la Tierra. Se dice que se recuperaron fragmentos esqueléticos antes de que la cámara fuera resellada. Existen fotos, pero casi nunca se publican. Lo que está claro es que esta tumba era importante. Las paredes estaban marcadas con signos de actividad antigua, patrones de quemas ceremoniales y lo que parece ser un sellado deliberado con bloques de piedra, como si alguien quisiera ocultarla permanentemente. En las profundidades de las arenas de Saqqara, los arqueólogos abrieron un pozo que había estado sellado durante más de 2500 años. En el fondo, descubrieron algo asombroso: un ataúd dorado en perfecto estado, perteneciente a un hombre llamado Psamtik, posiblemente un sumo sacerdote. El sarcófago estaba cubierto de pan de oro e inscrito con textos sagrados destinados a guiar el alma al más allá. Pero lo que hizo del hallazgo algo verdaderamente impactante fue su aislamiento. No había señales de saqueo, no había paredes derrumbadas, solo un entierro impecable, como si el tiempo mismo lo hubiera superado. Algunos creen que la tumba fue ocultada a propósito, protegida por las arenas y olvidada a propósito. Cientos de reliquias rodeaban el ataúd: estatuas en miniatura, amuletos protectores y herramientas misteriosas. Una teoría sugiere que el entierro de Psamtik formaba parte de una tradición sacerdotal secreta destinada a preservar el conocimiento prohibido. En una tierra llena de leyendas, el ataúd de Psamético no era solo un lugar de descanso final, era un mensaje enterrado en oro, esperando el momento oportuno para ser visto. Quizás ese momento sea ahora. Eso es todo. ¿Qué descubrimiento te sorprendió más? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.